A nadie le importa tanto tu negocio como a ti. Por lo tanto, la parte fundamental del negocio, que es el marketing, que son las ventas, no puedes pretender que alguien la haga al 100% por ti, sobre todo en los inicios. Las personas no van a querer que tu negocio funcione tanto como tú mismo, no van a estar dispuestas a esforzarse tanto, a trabajar tan duro. Por lo tanto, tienes que hacer el marketing. Bienvenidos a un episodio más de Marketing para Marcas Personales. Estoy aquí con Carla, como siempre. Hola, buenos días, buenas tardes. Y bueno, aquí Javier, y vamos a hablar sobre eso, sobre ese odio a las ventas. Nos pasa todavía a veces con algún cliente que llega y dice, uff, y no puedo delegar lo de las ventas, y tengo que hacer yo llamadas, y tengo que yo hablar con los clientes, y no puedo dedicarme solo a la profesión. Y le decimos, estamos empezando, así que sí. Es algo que se puede delegar, pero los inicios no toca. Y si notas esa fricción o si notas ese rechazo o incluso odio a las ventas, que sepas que no eres la única persona del mundo, que le pasa a un montón de gente. A mí en los inicios tampoco era mi parte favorita. Normalmente si nos dedicamos a algo, preferimos dedicarnos a ese algo que estar en el apartado de ventas. Me imagino que le pasa a todo el mundo. No sé, Carla sabe de ejemplos de decenas de clientes que le pasa lo mismo. No tengo ningún ejemplo del que le prefiera las ventas, que con eso creo que lo digo todo. Nos hago un closer por ahí. Exacto, excepto si te dedicas a las ventas o si te dedicas al marketing, lo normal es que te guste más hacer lo que es tu trabajo, te guste más entrenar a tus clientes, que te guste más hacer terapia, que te guste más cocinar, que te guste más hacer lo que sea tu negocio. Pero es que es fundamental. Y la frase inicial es de Ryan Holiday en un libro, no sé ahora exactamente cuál, pero venía a decir eso, el hecho de que sobre todo cuando empezamos, después ya sí que puedes pagarle tanto dinero a alguien como para que se preocupe incluso más que tú de conseguir esas ventas. Pero en el inicio nos toca vender a nosotros, nos toca a nosotros hacer que nuestro negocio funcione. Si me contratas a mí para que consiga ventas para tu negocio, me voy a esforzar en la medida de lo que es rentable para mí, de lo que interesa para mí, pero para que tú vendas yo no voy a perder sueño, no voy a priorizar sobre mi familia, no voy a tal. Pero en cambio tú, es tu negocio, y dices, oye, para mí es lo más importante, entonces si tengo que dormir una hora menos hoy, pues lo haré. Si me tengo que quitar la siesta o el café de por las mañanas en vez de una hora, hacerlo de media hora, lo haré para conseguir más ventas porque es mi negocio y me importa. Pero es irreal pensar que vamos a coger a alguien, incluso a un empleado desde el principio, y coger y decirle, pum, ala, encárgate de las ventas y que el negocio fluya. No va a pasar. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Coméntanos, Carla, al respecto. Danos ahí un hilo a seguir. Sí, seguimos con el tema de las ventas. No, aquí el principal problema que creo que hemos detectado, sobre todo en Bistro, que la mayoría pues son esos profesionales que tienen un servicio que han creado porque disfrutan haciéndolo, ¿no? Y ejerciéndolo, y se ven obligados, digamos, entre comillas, a venderlo porque es parte del negocio. ¿Y qué ocurre? Pues que evidentemente prefieren lo que es la parte de ejercer. Pues si soy terapeuta, prefiero ponerme en las sesiones; si soy entrenador, prefiero meterme en los entrenamientos, a el momento de captar. ¿Qué ocurre? Que, como bien decías, es necesario. ¿Se puede delegar en el minuto 1? Sí, como poder se puede. Ahora los resultados estamos segurísimos de que no te van a gustar. El problema principal de todo esto viene cuando no es solo que prefieras una cosa o la otra, que eso, como decimos, contamos con ello y seríais la excepción si no fuera así, pero vamos un poquito más allá y empezamos como a tenerle un poco de entre miedo, asco, desgana a esa parte de venta, ¿no? Y parece que la estamos tratando de evitar a toda costa. De toca vender, no me apetece, pues eso va pasando la semana, voy teniendo mis sesiones, pero en ningún momento me pongo a conseguir nuevos porque no me gusta, no lo disfruto y ya llegará. ¿Qué ocurre? Que llega un momento que evidentemente no llega, y aunque lleguen clientes esporádicos, va a ser eso, esporádico, no va a ser el negocio como tal, van a ser 2, 3, lo que sea, pero no puedes vivir de eso. Y llegará un momento en el que te quedes sin clientes y que estés viviendo un poco de rentas, podemos decir, y que cuando se acaben esas rentas de, oye, ya tenía mis clientes del principio, de amigos, de conocidos, de lo que como fuera que los consiguieras, pero de repente se han acabado, y si no has ido compaginando ese ejercicio de tu profesión, digamos, con la captación, te vas a encontrar con que no puedes seguir trabajando. Entonces es importante que no llevemos las ventas como a una parte oscura del día o de la semana en la que no me apetece entrar nunca y mejor por ahí ni paso y a ver si lo puedo delegar, porque no es la solución y a la larga va a ser un problema. Incluso si estás pensando en delegarlo en un futuro, que por supuesto puede llegar y es lo natural en los negocios, tratarlo siempre como algo en lo que no te quieres meter y en lo que de ahí no quiero saber nada, va a suponer un problema. Sí, es que
en un futuro tiene hasta todo el sentido del mundo. No deberías tú, como figura principal del negocio, estar dedicada a las ventas. Pero igual me excedo y estoy dando más valor del que hace falta, pero en un inicio es imprescindible, yo diría, que te encargases de la venta por el hecho de encontrar nuestro USP, nuestro USP, Unique Selling Proposition, que es lo fundamental para tener en cuenta, en el sentido de saber qué es lo único que hace, cuál es la propuesta diferenciadora de lo que estoy ofreciendo. Y esto solo lo encontramos cuando tenemos esa experiencia de hacerlo. Al principio, obviamente, la persona que más conoce tu servicio eres tú, porque eres el que lo está creando, o tu producto, pero no sabemos qué es lo que gusta a la gente o, más concretamente, a nuestra audiencia de lo que estamos ofreciendo, y tenemos que descubrirlo. Y no podemos coger a alguien que se dedica a vender y decirle, ala, tienes que vender esto. No tiene ni idea, y a lo mejor se centra en aspectos que son completamente opuestos a lo que luego se desarrolla en el servicio. Y lo que tenemos que hacer en un inicio es encontrar eso, ese USP de decir, vale, pues yo estoy vendiendo pérdida de peso, pero mi punto diferenciador por el que la gente me contrata es esto. Y tú no lo sabes hasta que no has trabajado o no has vendido a 100 personas y dices, ostras, pues todo el mundo al final está contento por esto y me compran por esto, y a veces te compran por una cosa y luego se quedan por otra. Y todo esto lo tenemos que valorar. Si cogemos y delegamos esa parte desde el punto número 1, no sabemos ni por qué nos han comprado, porque ha hecho la venta a otra, no sabemos cómo funciona, no sabemos la evolución de la persona desde esa primera llamada o ese primer contacto hasta el final, tenemos que encargarnos de todo. Cuando ya tenemos eso claro, es cuando yo le puedo decir, oye Carla, tal, a partir de ahora vas a echarme un cable para vender, que sepas que vamos a vender esto, la gente nos compra por esto, por lo tanto tenemos que centrarnos mucho en la venta de esta parte. O estos dos tipos de perfiles, uno prefiere esta parte, por ejemplo, entrenadores personales les pasa mucho que tienen un montón de clientes y no están facturando lo suficiente. Están con la agenda casi llena y no están facturando mucho, entonces nos vamos a centrar en eso. Pero en cambio a los terapeutas muchas veces le pasa lo opuesto, que no tienen suficientes clientes y necesitan mover la agenda. Son dos formas completamente diferentes de vender. Si cojo y le doy a Carla, ya lo va a vender pues un poco, normalmente suelen vender como un poco vainilla, sin mojarme mucho ni un lado ni el otro, y no se consiguen las ventas de esa manera. Entonces son cosas que tenemos que detectar, que tenemos que marcar, y cuando ya tenemos eso pulido, cuando hemos hecho un montón de interacciones con posibles clientes, cuando hemos cerrado unos cuantos clientes, es cuando tenemos esa estrategia de ventas definida y ya podemos añadir equipo, ya podemos empezar a delegar cosas. Pero es que hasta nuestra oferta va a cambiar cuando nos dedicamos a las ventas, porque vamos a entender realmente qué es lo que quiere la persona y vamos a poder tener un servicio, un producto mucho más adecuado, mucho más rentable, que se va a vender mucho mejor, y probablemente con clientes más satisfechos también nosotros estemos más satisfechos de nuestro trabajo. Y sé que es complejo, o puede parecer complejo, pero resulta muy sencillo después cuando lo aplicamos. Es simplemente hacer repeticiones y nos ayuda muchísimo para que nuestro negocio funcione hacia adelante y conseguir más ventas. Exacto, sí, es que al final es como si fuera una pescadilla que se muerde la cola, digamos, pero de forma positiva, en el sentido de que cuanto más vendas y a gente más cualificada, mejores resultados van a tener tus clientes, más contentos van a estar, más casos de éxitos para ti, y eso te va a dar un poco el empuje que necesitas para seguir buscando esas ventas, porque tienes la demostración ahí en carne y hueso, ¿no?, de que realmente tiene sentido tu negocio y que está funcionando y que, oye, que la gente está contenta, ¿por qué no voy a buscar más? Hay un poco la pieza que une esos dos eslabones, es el tener una estrategia sencilla, que no sea, porque esto también ocurre mucho cuando pues a veces la gente nos contacta por Instagram, en llamadas y demás, y lo que plantean un poco es que esa desgana o ese desgaste viene sobre todo de no tener claros qué hacer. Decir, vale, yo me pongo a conseguir clientes, pero ¿qué hago? No lo tengo claro qué estoy haciendo, hoy pruebo una cosa, mañana otra, y como ni soy constante ni sé qué estoy haciendo, no hay resultados, entonces evidentemente me frustro, entonces entramos en una pescadilla pero negativa, podemos decir. Entonces es importante que cojamos una estrategia, no te voy a decir la que sea, ¿vale?, porque evidentemente hay estrategias mejores y peores, pero una estrategia, que alguien nos eche una mano con esto, alguien que entienda de ventas, y a partir de ahí tratemos simplemente de replicarlo, y conforme vayamos viendo resultados veremos cómo todo fluye más y nos apetecerá más hacer esas ventas porque vemos que tiene sentido. Cuando estamos empezando es normal que cueste un poco, ¿no?, porque no vemos el para qué, pero cuando tengas esos otros clientes contentos, no hay excusa, y si sabes lo que tienes que hacer para conseguirlos, anótalo como una tarea más al día. ¿Y qué pasa para todo? Que en anuncios tenemos que hacer lo mismo, que pones anuncios con diferentes enfoques y de repente ves que uno funciona mejor, te vas más hacia ese enfoque, sigues probando, y con los webinars igual, que la gente tiene la creencia de, no, pongo un webinar tal, lo pongo ahí y ya funciona, ¿no? Es que pones un webinar, pones otro y dices, ostras, 3 enfoques diferentes de venta, este funciona mejor, vamos a profundizar un poquito más. No es que hago un webinar y ya como que funciona, tenemos que
hacer esas repeticiones para ir viendo toda esa información que nos aporta. Y obviamente nosotros vamos a recopilar la información mucho mejor que un profesional, excepto si es un súper mega ultra profesional y todos tenemos decenas de miles o cientos de miles de euros para que una persona cree esa propuesta única para nuestro producto, nuestro servicio. Pero como no es el caso, nos toca pringar. Porque Carla me lo marcó en el guión, lo ponía en el guión del podcast, que es ¿qué es lo más importante del negocio para que el negocio funcione? Los clientes, tener dinero. Por lo tanto, nos tenemos que centrar en las cosas que nos den dinero, que normalmente es atraer, convertir y trabajar con esos clientes para que estén satisfechos. Si no tenemos alguna de esas patas, el negocio no funciona. Exacto, es que sin ventas al final no hay dinero y sin dinero lo sentimos muchísimo, pero no hay negocio como tal. Hay ideas, pero no negocio. Exacto. Pues muchas gracias, Carla. Toca sesión de bistró, así que hay que cortar. Exacto, no en punto. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, chicos.